Eh, en estas tres diapositivas que vamos a ver son conceptos que hay que tener muy en claro y no tratar de confundirlos porque son muy similares, pero realmente en concepto se refieren a cosas diferentes. El primero que vamos a platicar se llama la máxima frecuencia utilizable, que en español es la MFU y en inglés se llama MUF o quiere decir Maximum Usable Frequency en inglés. Cualquiera de esas dos iniciales que utilicemos, pues nos estamos refiriendo al concepto de máxima frecuencia utilizable. ¿Qué es esto? En, para que se dé esta situación, tiene que intervenir la ionización. Es un factor muy importante para que se dé este concepto. Eh, Partimos en el supuesto de que a mayor densidad de ionización, pues las ondas tienden a rebotar más, porque como ya vimos en las capas de la atmósfera, pues este rebote se da en una capa en particular de la ionosfera, que es la capa F, que es, si ustedes lo ven en la parte superior de su pantalla, ahí está representado como la capa F, que es la que está hasta arriba. Entonces, el concepto como tal nos dice que la máxima frecuencia es la máxima frecuencia utilizable se refiere a la máxima frecuencia a la que se puede establecer comunicación ionosférica entre dos puntos en un momento determinado y depende de la densidad de la ionización. Punto muy importante, ya lo platicamos, está señalado en color rojo. El factor acá clave es la ionización. Pues ya vemos, por ejemplo, que ahorita pues estamos entrando a un nuevo ciclo solar, el ciclo solar 25, pues la transmisión de las determinadas bandas, por ejemplo, la de 11 metros que anda por ahí entre el 27 y 28 MHz, pues hay días en que no hay buena comunicación, precisamente por el inicio de este nuevo ciclo solar. Esto ocasiona de que la ionización sea aún baja, no es muy densa esa capa, por lo que ocasiona que las frecuencias altas no reboten, sino que reboten las que están en frecuencias más bajas. Sucede lo contrario cuando tenemos ionización muy fuerte, cuando la densidad de esta capa pues es muy densa. Si transmitimos, por ejemplo, en una banda de 6 metros, esta no va a rebotar, sino va a subir y se va a perder en el espacio. Pero en cambio, bajo este supuesto de que tenemos buena ionización, si transmitimos en una frecuencia de 11 metros, como el ejemplo anterior que les puse, eh, pues esta, bajo esta frecuencia, pues va a rebotar en la ionosfera y va a regresar hacia la Tierra, ¿ok? Entonces, a manera de conclusión, este concepto se refiere a que tenemos que buscar una frecuencia en la que la señal llega a la ionosfera y vuelva a caer a la Tierra, que es el ejemplo que les puse anteriormente. Ustedes ven dos ondas de propagación. Aquella de esas dos que logre rebotar y regresar bajo ciertas condiciones de ionización va a ser la que se ubique en el concepto de máxima frecuencia utilizable. ¿Les queda más o menos claro ese concepto? Porque vamos a pasar al siguiente, que es muy similar. De todas formas, si tienen alguna duda, nos regresamos a este concepto.
esta es la frecuencia crítica. Ok, como ya lo dijimos, es un concepto muy similar al anterior. La frecuencia crítica, conceptualmente, según la diapositiva, nos menciona que es la frecuencia más alta emitida con incidencia vertical que puede ser reflejada y retornar a la Tierra en un momento y lugar determinado y depende también de la densidad de la ionización, al igual que el concepto anterior. Por ejemplo, si tenemos una frecuencia de 3.5 megahertz y otra de 28 megahertz, la de 28 es la que se va a perder en el espacio bajo este concepto, ¿ok? La característica de este concepto va a ser a que se va a referir a la frecuencia a la que vamos a transmitir, pero en un ángulo lo más elevado posible, o sea, cercana a la vertical, quiere decir que cercano a 90 grados. Entonces, mientras más cercano a la vertical se transmita, hay mayor posibilidad de que esa señal atraviese la ionosfera y se vaya, o sea, de que no rebote. Si le bajamos ese ángulo, como ustedes lo están viendo en en la figura, ¿qué ocasiona esto? Cuando se baja el ángulo, por ejemplo, un poco más, no tan vertical, hay más posibilidad de que esa señal llegue a la ionosfera eh, o- y se encuentre con una capa más densa o tenga que transitar por una zona de mayor gases, que en este caso la ionosfera. Y entonces se da el supuesto de rebote y regresa. ¿Ok? O sea, en conclusión, si llegamos a bajar ese ángulo, atravesaría más capa ionizada, lo que va a favorecer un mejor rebote de la señal. Entonces, si ustedes ven el dibujo, se cumple la condición del ejemplo que les puse. Por frecuencias menores a 10 megahertz, la señal tiende a rebotar. Por frecuencias mayores a 10 megahertz, la señal traspasa la ionosfera y se va. Más o menos les queda claro ese concepto. Sí, yo tengo una duda ahí. Ahí menciona, bueno, en este caso está el ejemplo de la señal vertical, pero por ejemplo, la flecha que está a, a la derecha, la primera, que también tiene un ángulo que no, pues, no está en la vertical, pero también atraviesa. Entonces, eh, ahí en ese caso, aunque sea, aunque no sea vertical, si es mayor de 10 megahertz, atraviesa la ionosfera. Hay más probabilidad de que sí, pero va a depender igual del ángulo. Por ejemplo, en esta que mencionas, hay una que se va, que se escapó, pero tiene un ángulo más cercano a la vertical. O sea, hay más posibilidad de que efectivamente, mientras más vertical y transmitiendo a esa frecuencia, se vaya. Esa es la condición que se da. Ahorita viene, ¿alguna otra duda? Ok, entonces ahí entre más vertical es más probable que se escape la señal. Así Entonces, es, suponiendo que tengamos igual la frecuencia a 10 megahertz, pero la inclinamos, como en este caso está la flecha de la derecha, este, pues habría más probabilidad de que rebotara. O bueno, ahí, pues como ese, a lo mejor no es como un rebote tal cual, pero por lo mismo sigue escapándose, pero eh, por así decirlo, cambia su ángulo al atravesar la capa ionizada, ¿no? así es.
hay la posibilidad de que pueda rebotar, pero también hay una posibilidad de que una parte se escape. O sea, puede haber de las dos, dependiendo de las condiciones y del A ver, ángulo. Enrique, si me permites. Sí, sí, claro. Saúl, ¿no? El que está haciendo la pregunta. Ok, la No puede misma, absorber. la misma onda por debajo de los 10 megahercios, que si es emitida en la vertical o cercana a la vertical, va a atravesar, como puedes ver, la vertical a 90 grados atraviesa. El siguiente rayo, por decirlo de alguna manera, atraviesa un poco más de la capa ionizada por el ángulo en que está disparada y logra atravesar. La tercera también logra atravesar, aunque transita, como dice Enrique, durante más tiempo y más capa por el ángulo, y también logra atravesar, pero ya la tercera y la cuarta ya rebotan, que ya vimos que no es una reflexión como tal, es una refracción, ¿no? Aunque parezca una reflexión, de hecho es virtual, eso ya lo habíamos visto. Entonces, la misma señal por debajo de los 10 megahercios, que puede estar a la banda de 40 metros, que son 7 megahercios, si la pones completamente vertical o en un ángulo cercano a la vertical, lo más probable es que se vaya si la capa ionizada no es lo suficientemente densa, ¿sí? Lo vimos en la MOVE, en la diapositiva pasada. Pero esa misma frecuencia, aun cuando esté por debajo de los 10 megahercios, puede retornar si el ángulo, si el ángulo de radiación o de emisión es lo suficientemente bajo. Y esa es la característica que aprovechan los que les gusta hacer de X, o sea, comunicados a larga distancia. Tratan de que sus antenas, ya sean direccionales o dipolos, de alguna manera tengan un ángulo de radiación lo más bajo posible. No están buscando comunicación local ni regional, sino mundial. Y en el caso de que quieras una comunicación local en la misma frecuencia, entonces tendrías que disparar lo más cercano a la vertical, con la condición de que la ionización sea muy fuerte, ¿no? Y se da en ciertas épocas del año, se da según el ciclo solar de 11 años, etcétera, ¿no? Vamos a ver, Saúl, si quedó un poco mejor explicada la situación. Adelante. Sí, muchas gracias. Ya un poco más claro. Ok, Enrique, gracias por darme el micrófono. Adelante, sigue. Ok, entonces seguimos al otro concepto, que es igual un poquito similar, nada más que en este, pues no, en la definición no interviene la frecuencia, sino nos dice que este concepto se va a referir al ángulo en que la señal es refractada por la ionosfera y es devuelta a la Tierra, y va a depender también de la densidad de la ionización. Entonces, si ustedes observan la figura, ahí hay un espacio entre la superficie y la señal que se emite. Entonces, a ese ángulo le llamamos el ángulo crítico, o sea, entre la superficie y, y la línea donde la señal es emitida. O sea, en otras palabras, va a ser aquel, o sea, este concepto de ángulo crítico, va a ser aquel que va a permitir reflejar la señal a la Tierra y no perderse en el espacio. Ahí ven igual otras cuatro figuras o cuatro ejemplos, y se cumple el supuesto que platicamos igual en la diapositiva anterior, mientras un poquito más elevado esté el ángulo cercano a los 90 grados, pues es más probabilidad de que atraviesen la ionosfera y se vayan. Entonces, mientras más inclinado esté, este, va a tener mayor probabilidad o posibilidad de reflejarse en la ionosfera, ¿ok? Y pues como ya vimos en este ángulo, bueno, en este concepto,
no, no menciona frecuencias. Lo importante de acá se refiere al ángulo. Creo que en los ejemplos que daba en el curso pasado, don Pablo, creo que mencionaba que entre, entre uno de los muchos conceptos que dio, es cuando uno está en un vehículo y se está subiendo en una rampa de estacionamiento, cuando se está subiendo en una colina. Entonces ahí está cambiando el ángulo crítico. ¿Alguna duda? Este, o don Pablo, si nos quiere este, Con mucho mencionar gusto. unos ejemplos. Sí, con mucho gusto, Enrique, gracias. En la frecuencia crítica que vimos en la diapositiva pasada, donde la emisión era completamente vertical, a 90 grados, en esa emisión vertical es cuando se mide la frecuencia crítica, dependiendo de la densidad de la ionización. Pero ahí mismo pudimos ver lo que era el ángulo crítico que estamos viendo ahorita, porque la figura pues enseña las diferentes formas en que atraviesa o no o rebota una señal. ¿Sí? Entonces, lo que hay que tener en cuenta entre frecuencia crítica y ángulo crítico es que la frecuencia crítica se mide y lo mide en laboratorios, ¿no? No lo medimos nosotros, incluso en algunos, en algunos informes pueden aparecer, ¿no? Entonces, ellos bombardean la atmósfera en forma vertical, lo hacía el radiotelescopio de Arecibo. Pero pues acuérdense si vieron la noticia que hace un par de años más o menos se desplomó, ¿no? Se desplomó ya tenía muchísimos años también, pero supongo que no es el único. Entonces esos radiotelescopios lo que hacen es bombardear la atmósfera en forma vertical y lo hacen no con 100 watts, lo hacen con miles de watts, ¿no? O kilowatts y miden la cantidad de energía que regresa en forma de radiofrecuencia y fijan entonces la frecuencia crítica. Son estudios que se hacen continuamente. En el caso del ángulo crítico, como bien decía Enrique, no tiene nada que ver la frecuencia, ¿no? En la pregunta, en cualquier examen, siempre está la respuesta, ¿no? Si te están diciendo, preguntando sobre la frecuencia crítica, no vas a contestar sobre ángulo, ¿verdad? Si te están preguntando sobre ángulo, no vas a contestar sobre frecuencia. Y bien decía Enrique que aquí en el ángulo crítico. Ok, creo que Miguel me dice que no me están escuchando bien. ¿Me escuchan bien, Saúl? Sí. Sí, se Ok. escucha bien. Sí, se escucha bien. Perfecto. Ya me acerqué de más de todas maneras. Gracias. Entonces, la frecuencia crítica es aquella en que cuando se hace una emisión radiada directamente hacia el cielo, rebota la señal. En ese momento estamos hablando de frecuencia crítica. En el ejemplo eran los 10 megahercios. Por debajo de los 10 megahercios retornaban a Tierra y por arriba de los 10 megahercios se perdían en el espacio. Y ahí mismo vimos que hay diferentes ángulos, aunque no lo menciona, pues para no estarles complicando la situación con dos conceptos, pero ahí mismo se ve que cuando bajas el ángulo y mientras más lo bajas, llega a retornar por el simple hecho de que la onda radiada o la radiofrecuencia atraviesa más capa por ese ángulo, ¿no? Más capa ionizada y más se refracta y regresa a la Tierra, aun cuando esté por arriba de los 10 megahercios. Lo va a hacer y va a depender del ángulo, ¿sí? Entonces, ahora en cuanto al ángulo crítico, pues ya pues, puede darse en cualquier frecuencia en un momento determinado, ¿sí? El ángulo crítico es aquel que vas a aprovechar para tener una mejor comunicación. Si de la capa F en un momento dado, o cualquier otra capa, puede ser la esporádica que mencionaba Saúl,
en un momento dado está bastante densa, aún el disparo o la emisión de la radiofrecuencia en forma vertical va a retornar. Y en eso se basan las comunicaciones, sobre todo militares, para comunicación local y regional. Y nosotros hemos tenido experiencias en ese sentido. En nuestros eventos del equinoccio maya, que los hicimos varios años continuos, nos pudimos dar cuenta. Hace un rato les mencionaba que a un dipolo lo puedes hacer que transmita en diferentes ángulos. Te puedes preguntar, ¿cómo? Porque un dipolo si lo colocas horizontal, ¿verdad? Dices, bueno, ¿y cómo hago que el ángulo suba o baje? Pues subiendo o bajando la altura que tengas el dipolo con el suelo, ¿sí? Mientras más bajo, hasta un 10% de su longitud de onda, si estás en 40 metros son 7 megahercios, ¿sí? Entonces 40 metros, el 10% son 4 metros. Entonces si el dipolo lo pones a una altura de 4 metros, la incidencia, el lóbulo de lleve más energía se va a ir hacia arriba. Y si la capa ionosférica está bien densa, va a retornar hacia abajo. Los vehículos militares, incluso los tanques militares, siempre han visto que la antena, aunque la tengan allá en la parte trasera, hace un arco hacia la parte delantera o al revés, podría ser también. Simplemente le amarran una cuerda y la doblan. Y los ángeles verdes siempre tienen la antena a 45 grados, si han observado. Y eso es para tener una comunicación, o sea local o regional. O sea, si lo pones en arco, va a bombardear hacia arriba. Si lo pones a 45 grados, tu señal, ahorita que estamos viendo el ángulo crítico, va a estar precisamente donde termina de abajo para arriba en el segundo disparo. Más o menos, ahí estoy viendo 45 grados. Y eso es lo que usan los ángeles verdes y muchos vehículos militares, ¿no? Y nosotros como radioaficionados en eventos radiales podemos jugar con la altura del dipolo para que nuestro ángulo se vaya hacia arriba o hacia abajo tanto como querramos. Las direccionales pues son más fáciles y en un momento dado tienen un rotor de elevación hacia arriba y hacia abajo. Entonces, como decía Enrique, yo lo experimenté en mi camioneta, pues tenía mi antena en la defensa trasera de la camioneta y al subirme a una rampa de un estacionamiento, en un momento dado o pierde la señal o llega más fuerte todavía. Por lo general, llega más fuerte y te oyen más fuerte. ¿Por qué razón? Porque variaste tu ángulo crítico. Y si te estaba escuchando muy débil porque le llegaba la penumbra de tu emisión, en el momento que variaste la posición de la antena respecto del plano de tierra o de la tierra, en ese momento tu ángulo se fue hacia abajo y llegó a ese punto con mucha más potencia. Entonces, hay que saber jugar con los ángulos críticos y también conocer la máxima frecuencia utilizable y también conocer la frecuencia crítica, porque en un momento dado, si tú no sabes nada de esto y enciendes tu radio en la banda de 10 metros o incluso en la de 15 metros, no escuchas a nadie, vas a pensar que se te cayó la antena. No se te cayó la antena. La ionización no es lo suficientemente fuerte para esa banda. Entonces, ¿qué posibilidad tenemos los radioaficionados? A ver, permíteme, corto esta llamada. La posibilidad que tenemos los radioaficionados es de cambiarnos de banda. ¿Qué les pasa yo estuve en la banda civil, en la banda ciudadana? ¿Qué pasa en los 11 metros o 27 megahercios? Es una sola banda la que tienes a tu disposición porque no tienes la autorización por el uso de todo el espectro asignado a radioaficionados. Entonces te tienes que quedar en una sola banda y de pronto no hay nada, y no hay nada un día ni un mes, y en situaciones como cuando termina un ciclo solar y va a empezar el siguiente, pues te vas a pasar en blanco 1 o 2 años. El radioaficionado con autorización
no tiene ningún problema. En la de 10 o 11 no hay actividad, ni en la de 12, ni en la de 15, ni en 17, pues se va a 20 metros y ahí va a encontrar actividad, o se va más abajo a 30 metros, a 40, a 60, 80, inclusive a la banda de 160 metros. Y siempre va a tener la posibilidad de hacer sus comunicados. No me quiero extender más porque si no lo vamos a acabar este tema. Espero haber contribuido un poco. Adelante, Enrique, por favor. Ok, seguimos entonces. A continuación viene las siguientes diapositivas donde se menciona lo que son las características pues de cada banda, ¿no? Y pues al final, ya luego que terminemos de describir las principales características de las bandas, viene un tipo resumen. O sea, viene más en forma resumida, donde se les ilustra mejor el contenido. Pero esto que vamos a ver ya es un poquito más desmenuzado, si queremos verlos de esa forma. Y hasta la parte final viene un resumen nada más como tipo recordatorio con las principales características de cada banda. Entonces, iniciamos con la primera. Es importante mencionar o recordar que la primera se refiere a 160 metros. Como su nombre lo dice, es la longitud de la onda. Y pues esa longitud lo medíamos ya sea de cresta a cresta o de valle a valle. Esta va a abarcar de 1.8 a 2 megahertz y se le conoce como banda nocturna. La característica de esta es que su propagación puede llegar a ser muy interesante. Para el uso de estas frecuencias se recomiendan las antenas verticales o en L invertida, que como su nombre lo dice, la L invertida literal es una L invertida, o sea, es una antena vertical y hasta la parte superior, cuando se llega a la parte superior, se vuelve horizontal. Y en algunos casos, pues digamos que se puede amarrar a algún árbol o algún tipo de poste, si queremos verlo de esta forma. Y realmente forma una L invertida. No sé, no recuerdo bien si en el tema de las antenas se va a ver un poquito más a detalles o en forma de ejemplo esta antena. Pero de todas formas, seguimos donde dice durante el día, la característica de esta banda es que derivado de la intensa ionización de la capa D, hace prácticamente imposible que las señales de esta banda pueden atravesarlo. Como ya habíamos visto, pues la capa D forma parte de la ionosfera, la primera capa, y es la que es con la que las frecuencias tienen su primer contacto cuando entran a la ionosfera. Y la característica de esta capa es que en el día eh, hace que no pasen determinadas frecuencias o, en su caso, las absorbe. Son dos situaciones. En la noche esta capa pues desaparece. Entonces las señales ya pueden seguir atravesando la ionosfera y pues el objetivo es llegar a la capa F, que es la que proporciona esa reflexión. Entonces, como ya vimos, durante el día pues es difícil que atraviesen la capa. No es posible comunicados a larga distancia vía capa E o F, precisamente por el efecto que les comenté. Como la capa D no les deja atravesar, pues estas ya no pueden llegar a las capas superiores. La operación en DX, o sea, a comunicados a larga distancia, se va a ver favorecido en los ciclos de mínima actividad solar, porque la capa D se debilita más rápidamente al atardecer. Lo mismo va a suceder en
en los atardeceres de invierno. ¿Ok? Entonces, a esto le podemos agregar que este tipo de banda, al igual que las siguientes, como son las de 80, 60 y 40 metros, en invierno, pues otra de las características que tienen es que son menos ruidosas o tienen poca estática. Además, pues es importante tener un buen equipo que permita aplicar los filtros necesarios para eliminar todos estos ruidos en caso de que hubieran. Ahora, otra característica de esta, pues como ya vimos en parte de la definición, es que esta, pues su propagación es principalmente en la capa F, que durante las noches se vuelve una sola. Hay que recordar también que durante el día la capa F son dos, la F1 y la F2, y cuando llega la noche se vuelven una sola. Los ruidos también que se originan en esta banda, pues se pueden dar por la actividad convectiva. O sea, quiere decir quiere decir esto que es cuando el aire caliente tiende a ir hacia arriba y viceversa, y el aire frío que está arriba tiende a bajar. Entonces, eso provoca lo que le conocemos como interferencia o estática. Ok, seguimos con esta diapositiva de las bandas de 160 metros y nos menciona que su alcance diurno con ondas de superficie se sitúan en el orden de 150 a 200 kilómetros. Cuando el sol se está ocultando y se disipa gran parte de la capa D, la propagación por onda ionosférica permitirá comunicados a distancias que normalmente alcanzan varios cientos de kilómetros en verano y varios miles durante el invierno. Entonces, conforme lo que estamos leyendo, es que lo que favorece la comunicación de esta banda va a ser como que la menos radiación del sol. O sea, en verano, pues es cuando el sol está demasiado en su etapa más cerca de la Tierra y en invierno es cuando está en su punto más alejado, pues del sol. Perdón, el primero dije de la Tierra, debe ser del sol. Entonces, esto pues en el invierno lo va a favorecer a que se logren mejores condiciones para la comunicación. La recepción es perturbada por ruidos estáticos, que es lo que mencioné anteriormente, y esto pueden ser ocasionados por tormentas y por actividad convectiva, particularmente en verano y en bajas latitudes. También puede afectarle los ruidos que tienen un origen artificial, que también tienen mayor intensidad, porque hay aparatos que los producen y que suelen generar más energías en frecuencias bajas. ¿A qué se debe esto? Pues ya les mencioné en la anterior sesión de que con el simple hecho de que conectemos a la corriente algún aparato, pues ahí se está generando una onda magnética, pues, y las ondas magnéticas pueden provocar interferencia. Así que acá con el hecho de, no sé, de encender una licuadora o algún tipo de motor, puede llegar a interferir este tipo de frecuencias. Entonces seguimos. La de 80 metros, esta abarca de los 3.5 a 4 megahertz. Esta se le conoce como buena en tardes y noches o buenas tardes y noches. O sea que funciona mejor durante esos periodos. La propagación
se da por ondas superficiales y proporciona buenos comunicados locales durante el día y obviamente en la noche. Y sobre todo si se emplea polarización vertical. También se logra reducir el desvanecimiento local característico producido por la llegada simultánea de la onda con la reflejada en la ionosfera. De que los lóbulos que están orientados hacia arriba, más hacia arriba, como lo vimos en las definiciones de frecuencia crítica y ángulo crítico, mientras más elevados estén, si rebotan al momento de caer, pueden caer en zonas más cercanas. Y en cambio, los que tengan un ángulo cercano a 45 grados pueden propiciar comunicados a distancias más largas. O sea, mientras más vertical, quiere decir que puede rebotar más cerca, que es lo que platicaba don Pablo sobre los camiones militares y los, y los ángeles verdes. Es importante tener buen ángulo. Entonces, la última parte de la diapositiva es lo que quiere decir. Entonces, entre otras de las características es que esta banda tiene características similares con la de 160 metros, pero tiene ventaja con la de 160, ya que tiene una propagación por onda ionosférica, siendo más frecuente los contactos a varios miles de kilómetros, ya que atraviesa mejor la capa D. Durante el verano, el ruido atmosférico es más alto y la absorción de la capa D es más importante. Durante el día pueden esperarse buenos comunicados por ondas de superficie y ionosféricas sobre distancias que fácilmente alcanzan los 400 kilómetros. Y al igual que la anterior, que la de 160, pues tiene una mejor propagación en distancias en invierno y con poca actividad solar, así como lo vimos en la de 160. Entonces tiene características muy similares. Continuamos con la siguiente, que es la de 60 metros. Pues, su característica, como pueden ver ahí en la fecha, es una banda reciente y abarca de los 5.351.5 kilohertz a los 5.366.5 kilohertz. ¿Ok? Entonces, prácticamente ahí nos está dando un ancho de 15 kilohertz. O sea, es muy pequeñita esta banda. Entonces, en el 2017 se emitió un comunicado de la Federación Mexicana de Radios Experimentadores. A principios de este año, el Instituto Federal de Telecomunicaciones, durante su sesión del mes de febrero, autoriza el uso de la banda de 60 metros para los radioaficionados mexicanos. Pues semanas después, se publica en el Diario Oficial. Hay un cuadro donde vienen las frecuencias que se llama, sus siglas son el CNAF, que significa Cuadro Nacional de Atribución de Frecuencias, en el cual ya se incluye el segmento de 5.3515 MHz a 5.3665 MHz. En la parte de arriba, no se vayan a confundir, hablamos de kilohertz. Es lo mismo, acá nomás que en la parte de abajo estamos hablando de megahertz. Ya corrimos 3 lugares del punto. Okay. Y como ya mencioné, su ancho es de 15 kilohertz. Si sacan la diferencia entre
5.3515 y 5.3665 son los 15 kilohertz que les estoy mencionando. ¿Ok? En marzo de 2017, el uso de ese segmento está condicionado a título secundario y con restricciones dentro de un marco internacional acordado por la WIT, sobre todo en potencias, siendo en México la máxima permitida de 20 watts. Ahí hay unas siglas que es la PIRE, que significa potencia isotrópica radiada equivalente, o hay otras siglas que es el EIRP, que es el Effective Isotropic Radiated Power. La banda de 60 metros combina propiedades de propagación de las bandas de 80 y 40, ¿ok? Como que es un intermedio. Esta banda nos ofrece excelente propagación en comunicaciones a corta y mediana distancia durante el día, siendo ideal para la implementación de antenas de onda incidencia casi vertical o NBIS por sus siglas en inglés. Por lo tanto, es idónea para comunicaciones de emergencia. Durante la noche nos va a ofrecer una gran ventana de propagación internacional para comunicados a larga distancia. Pues como ya habíamos mencionado, este tipo de frecuencias, pues la máxima que se utiliza en algunos lados es entre 15 y 20 y 25 watts. En algunos países, pues como en Estados Unidos, pues se tiene hasta un límite de 100 watts. La limitante del uso de los watts puede ser a la condicionante de que no se esté utilizando para fines militares, como es en el caso de México. Y acá es muy importante, seguimos con esta parte. Esto es algo de los que ya le mencioné. Ahí aparece el rango de las frecuencias. En esta parte nos complementa de que la banda de 60 metros o banda de 5 MHz, ese es otro nombre con el que se le conoce, es una asignación relativamente nueva para radioaficionados que se introdujo por vez primera en 2002 y originalmente solo estaba disponible en algunos países, como por ejemplo Estados Unidos, Reino Unido, Noruega, Finlandia, Dinamarca, Irlanda e Islandia. Y en una reunión de clausura de la Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones, el CMR, que fue en 2015, entre las actas finales firmadas en el Reglamento Internacional de Radiocomunicaciones, se aprobó una asignación mundial de frecuencias, que es la que ya hemos estado viendo, al servicio de radioaficionados. La asignación de la WIT limita a la mayoría de los aficionados a una potencia radiada isotrópica eficaz de 15 vatios. En algunos países se permite hasta los 25, que es los que le mencionaba. La asignación de la WIT entró en vigor el 1 de enero de 2017. Las asignaciones pues pueden variar de un país a otro. Ahora un dato muy importante. En varios países la asignación todavía está canalizada, mientras que otros tienen asignaciones de bloques o bandas o una mezcla. Fonía está generalmente en el modo de banda lateral superior, que es el USB, que es el Upper Sideband. En los Estados Unidos y sus dependencias, el Upper Sideband canalizado es obligatorio. ¿Alguien puede mencionar a partir de qué frecuencias? Eso lo vieron en el primer tema con don Pablo. Fue tema del primer tema.
dependiendo de qué, de determinada frecuencia por acuerdo internacional, se puede usar el LSB, que es el Lower Sideband, o a partir de determinada frecuencia se puede usar el USB, que es el Upper Sideband. ¿Alguien se acuerda cuál es esa frecuencia que delimita el uso de esos dos, el LSB y el USB? Los que han repasado el primer tema, ¿alguien se acuerda? El USB era de 1800 a 10.000 kilohertz Ujú, sí, y USB era de 10.000 kilohertz en adelante. es correcto. De 10 megahertz, o así como lo dijo el compañero, no es que no alcancé a ver su nombre. De 10 megahertz para abajo se utiliza por acuerdo internacional, el lower sideband, y el superior a 10 megahertz, y si no me equivoco es hasta los 30, se puede utilizar el upper sideband, pero en esta frecuencia, si ustedes lo ven, o en esta banda, estamos hablando de 5.3. Y entonces, en este último párrafo, cuando se trata de fonía, nos menciona que se está utilizando o se puede utilizar la upper sideband. Lo mismo pasa con Estados Unidos. Entonces, es como que una excepción esta parte. Pero en lo que les mencioné, lo que le mencionó también el compañero, es un acuerdo internacional. O sea, las 10 megahertz es la limitante para usarlo, salvo esta excepción de esta banda. 40 metros, va de los 7 a los 7.3 megahertz. Es conocida como la banda clásica. El mundo es una posibilidad bien tangible en esta banda. Esta va a permitir comunicados locales y comunicados de X, larga distancia. Durante el día proporciona condiciones favorables a corta distancia, sin zona de salto, porque la frecuencia crítica está por encima de los 7 MHz, que es parte de lo que vimos en las definiciones anteriores. La alta densidad de la capa D debilita fuertemente las señales de los ángulos bajos necesarios para lograr distancias. Entonces, ya habíamos visto que mientras más baja sea la banda con a la que se transmite, la capa D lo, no lo deja pasar o lo empieza a absorber o debilitar dependiendo de. Entonces, ahorita en la de 40 ya solamente la empieza a debilitar, anteriormente no las dejaba pasar. En estas condiciones son normales contactos sobre distancias de 0 a los 400 o 500 kilómetros y que pueden alcanzar los 600 u 800. Durante el invierno, pues como en todas las que hemos visto, el invierno pues ayuda a mejorar las condiciones de comunicación. Las características de esta banda es que duplican el alcance. O sea, si anteriormente nos permitía 400 o 500, en invierno nos va a permitir hasta 800 o 1000 kilómetros. Aunque pueden aparecer zonas de silencio debido a la disminución de la frecuencia crítica, que la zona de silencio es la zona donde no se escucha nada debido a los saltos de onda. Hacia el final del día, por la noche y al amanecer, cuando se desvanece la capa D, son usuales contactos intercontinentales. O sea, si estamos en México, en la noche, durante la noche y hasta que está amaneciendo, nos podemos comunicar
hasta Europa, China, Asia, hasta el otro lado del mundo en esta frecuencia. Y más si hay condiciones como la llamada capa gris, que eso más adelante lo vamos a ver, de cuál es importancia. 30 metros, esta va de los 10.1 a 10.15 MHz. Y acá solo transmite el CW, o sea, el Continuous Wave y los modos digitales, que es propagación de transición. Durante el día se logran fácilmente distancias que superan los 1,5 km, pues aunque la absorción de la capa D hace sentir sus efectos, las señales tienen energía suficiente para perforarla y reflejar en la capa F1 o F2, que es lo que les decía en la anterior, lo que hacía la capa D era que los debilitaba. Entonces, ahorita mientras es una banda más arriba, más elevada, eh, los efectos de la señal que llevan ya tiene la suficiente fuerza para atravesar o perforar la capa D y llegar hasta el objetivo de propagación que es la F1 o la F2. Permíteme, Enrique. Sí. Ahí está un punto, pero no debe ser un punto de 1500, son 1500 kilómetros, debería ser una coma. Ok. 1500 kilómetros. Ok, perfecto. Qué bueno que lo aclaró, don Pablo. Que sí me sonó medio raro. Durante las noches, las capas Fs fusionadas, que es como ya hemos visto, pues en el día hay dos capas, la F1 y la F2. Cuando empieza el atardecer y más en la noche, se vuelven una sola. Entonces, esta capa ya tiene una densidad suficiente para proveer buenos enlaces con la mayor parte del mundo. 20 metros, que abarca de los 14 a los 14.35 MHz. Se le conoce como la banda DX más popular. Si se dan cuenta, cada vez que nos vamos a una banda, en la parte de arriba tiene como que un sobrenombre o apodo. Entonces, eso es importante que se lo vayan aprendiendo para que sepan diferenciar cada banda y guárdense las principales características de cada una. ¿Ok? Entonces, entre las características de esta es que durante el día es una banda que proporciona comunicados confiables a distancia de varios centenares hasta unos pocos miles de kilómetros. Durante el atardecer se abre y hay condiciones que hacen posibles comunicados a todas partes del mundo. Los comunicados normales se realizan únicamente por ondas ionosféricas. Entonces, ahorita en estas bandas ya ya están llegando al objetivo de reflejarse en la ionosfera o de llegar a la ionosfera. Pero se consiguen buenos comunicados locales, sobre todo si la antena se encuentra algo elevada. Esta banda proporciona mejores resultados durante los periodos de mayor actividad solar, durante los cuales a menudo es una banda que permanece abierta para larga distancia durante casi todo el día y la noche. O sea, esta es una banda de alcance mundial. Por eso se le llama la banda DX más popular. Y venimos con ya cada vez se va reduciendo la banda y vamos subiendo de frecuencia. En esta la de 17 metros que abarca de los 18.068 a 18.168 MHz. Igual es muy pequeña esta banda. Tiene un comportamiento intermedio entre las bandas de 20 y 15. ¿Ok? Vamos a la de 15 que abarca desde los 21 a los 21.450 MHz. Comparte muchas de las características de la banda de 20 metros. En los máximos solares es una de las favoritas para comunicados a larga distancia mundial.
Las mejores condiciones se van a dar durante el día, pero debido a que hay muchos iones que no alcanzan a recombinarse, puede permanecer abierta durante la noche hasta que sale el sol. Durante los periodos donde hay una mínima actividad solar, puede permanecer cerrada durante todo el día con limitadas aperturas. Con actividad solar intermedia es una banda diurna que ofrece muchas posibilidades. 12 metros. Esta abarca de la de 24.89 a 24.99 MHz y la de 10 metros abarca de 28 a 28.7 MHz. Son muy iguales en sus características o en su comportamiento. Para comunicaciones a larga distancia van a depender de la actividad solar. Estas pues se van a abrir para comunicados a todo el mundo cuando dicha actividad alcanza sus máximos y se mantienen abiertos durante el día y hasta avanzada la noche. Su propagación es excelente por la baja absorción de la capa D y hay menos ruido. Las señales son muy intensas, incluso con muy baja potencia, y durante los periodos de actividad solar mínima pueden permanecer cerradas durante todo el día con limitadas aperturas. 6 metros, esta abarca de los 50 a los 54 MHz. Esta se le conoce como la mágica, voluble y caprichosa. Y ahorita vamos a ver por qué. Esta está relacionada con la capa esporádica, que ya lo vimos. Esta es una de las favoritas de los aficionados de todo el mundo. Es una banda cuyas hazañas son de leyenda. Tiene características similares de VHF, así como la posibilidad de aprovechar aperturas de propagación por onda ionosférica. También aprovecha la capa esporádica, las lluvias meteóricas y la dispersión troposférica. La propagación por medio de la capa F es de alcance mundial y se da principalmente en los periodos de máxima actividad. Las aperturas producidas por la capa esporádica, ¿alguien se acuerda de cuál era la característica o qué es la capa esporádica? Esta capa, como su nombre lo decía, pues se forma en cualquier momento, o sea, se puede entablar comunicación de repente y puede durar minutos, puede durar horas, o sea, no se sabe con certeza cuánto puede durar esa comunicación, por eso se llama capa, comunicación a través de esta capa esporádica. Incluso pueden haber, el receptor puede estar cerca y no los puedes estar recepcionando, pero alguien un poquito más lejos sí puedes establecerse una mejor comunicación, precisamente porque esta capa pues no tiene un comportamiento definido, o sea, se llama esporádica. Entonces, esta esporádica está relacionada con la propagación de esta banda, que es de 6 metros, que se le conoce como mágica, voluble y caprichosa. Y acá sí invitaría a don Pablo para que nos narre sus anécdotas sobre estas comunicaciones que se realizaron. Don Pablo nos puede apoyar con sus anécdotas. Con mucho gusto. Enrique, muchas gracias. Bueno, esta banda es una de las más perseguidas por los radioaficionados a nivel mundial por las características que acaba de explicar Enrique. Cuando el ciclo solar está en su apogeo, esta banda puede estar abierta prácticamente todo el día, pero no siempre es así.
tiene que estar a lo máximo para que puedas tener algunos días con una apertura mundial, ¿no? Sin embargo, a mí sí me tocó una de estas aperturas en el año 91, en 1991. Y ahí hice el primer contacto, cuando menos en Yucatán, ¿no? Mi indicativo en aquel entonces tenía 3 letras en el sufijo. La W de la serie que le correspondía, ahora ya no se usa así, a Yucatán. M es mi apellido Marfil y A mi otro apellido, Marfil Alcocer, ¿no? Actualmente me quedé solo con una letra E. En ese entonces yo comuniqué con Nueva Zelanda a 12.207 kilómetros de distancia, y el primer comunicado lo hice con Argentina el 24 de mayo de 1991. La anécdota está en que, vamos a decir que como todo principiante, pues tiene cierta suerte, ¿no? Suerte de principiante. Yo entré en un radio club para esas épocas, un poco antes. Me compré mi primer radio multibanda. Fue un Kenwood Tango Sierra 690 Sierra, que tenía curiosamente esa banda, la banda de 6 metros. Pero en aquel entonces no teníamos cursos como ahora. Simplemente llegabas a la secretaría. De hecho, llegué solo, no conocía ningún radioaficionado. Al único que conocí lo conocí en Campeche porque vivía allá y salía yo a correr y veía sus antenas, y en alguna ocasión él estaba saliendo de su casa para ir a trabajar y yo pasaba y le pregunté y amablemente, incluso me hizo pasar a su casa en ese momento y me enseñó sus equipos y me explicó en 5 minutos porque él tenía que irse a trabajar. Y desde entonces yo quería ser radioaficionado, así que cuando llegué aquí a Mérida, me fui directo a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, no sin antes estar un tiempo en la banda civil. Y ahí lo único que te daban para que vayas a la fotocopiadora de la esquina es a copiar un cuestionario de 400 preguntas con sus respuestas, y de ahí ibas a contestar 100 preguntas en lo que respecta a la teoría, magnetismo, la técnica también, ¿no? Electrónica básica, etcétera, reglamento y telegrafía, que ahora no es requisito saber telegrafía para que te den tu concesión, pero antiguamente era requisito. Entonces, pues ya, para no hacerles el cuento largo, después de eso empecé a buscar con mi radio portátil a ver con quién platicaba. Y era de esos radios que tenían unas rueditas para cambiar la frecuencia y de banda. Entonces te quedaban las yemas de los dedos pues ardiendo de tanto darle vuelta a las rueditas, ¿no? Y encontré a alguien y me metí a un club de radioaficionados. Y luego compré mi primer radio, que les acabo de decir que tenía esa banda. Yo les preguntaba ahí, bueno, y la banda de 6 metros, porque pues siempre hablaban de la banda de 20 metros, que la de 40, que hice contactos en 80, que hice contactos por acá, por allá, hasta en 10 metros. Y les decía, y la banda de 6 metros, y todos a coro me contestaban, no sirve para nada. Bueno, entonces, por la curiosidad, ¿no? Agarré, puse literalmente, como lo escuchan, un palo de escoba. Lo amarré al respirador del tinaco en el segundo piso de la casa de ustedes. Y me hice un dipolito para la banda de 6 metros, que pues el dipolo es de media onda, son 3 metros, 1,5 metros aproximadamente por cada brazo, ¿no? Cada vez que tenía oportunidad, pues siempre estaba yo escuchando esa banda. Y de pronto que escucho Argentina con Lima Uniform 2 Delta Eco Kilo, clarito entrando allá, y que le contesto y que me dice que estaba transmitiendo con 1 watt y una antena direccional de 3 elementos. Y yo estaba con mi dipolito transmitiendo con todos los 100 watts que da el radio. Me dio desde luego un gran reporte de señal, y aquí entraba fuerte, 5.9. Y después de eso, pues yo fui al Radio Club y les dije,
y todos se me quedaron mirando, y no me creían, solo uno me creyó y me dijo, pues si vuelves a escuchar algo, llámame por favor. Y ese era Emilio Berni, aquí en Mérida, XC3 Eco Bravo. Entonces, él estaba en su negocio, pero también tenía ahí su equipo y unas antenas, pero no tenía antena para banda de 6 metros. En ese momento le llamé y digo, oye, está entrando a Nueva Zelanda. Dejó todo lo que estaba haciendo y me dice, si se me quema el radio, no importa, me compro otro. Bueno, además tenía con qué, ¿no? Le digo, métele al acoplador y sacó su direccional para las bandas de 10, 15 y 20, la sacó en 10 metros con el acoplador e hizo el primer contacto. Y era radioaficionado veterano cuando yo lo conocí, ¿verdad? Nos volvimos muy amigos y había un amigo aquí en Mérida que hacía antenas y estaba en el Radio Club. Cuando lo escuchó, me dijo, mañana te llevo tu antena direccional de 3 elementos para la banda de 6 metros. Ni siquiera me preguntó y me dijo cuánto iba a costar ni nada, porque le encantaba, ¿no? Y efectivamente, al día siguiente, en la mañana, se asomó y le digo, ¿qué acá le hiciste en 2 horas? No, estuve toda la noche haciendo la antena, ¿no? Y luego le hizo una a Emilio Bernet. Hicimos tremendos comunicados en esa época. Yo les quiero decir una cosa, no se ha vuelto a repetir. Aunque sí hago contactos en 6 metros, básicamente con Estados Unidos, algo con Sudamérica, muy rara vez con Europa, pero como esa época, ninguna. No se ha vuelto a repetir hasta la fecha y sigo esperando. Bueno, esa era la anécdota, Enrique. Muchas gracias. Adelante. Ok, continuamos. Gracias, Juan Pablo. 2 metros. Esta, pues, es una de las bandas más conocidas, pues, al menos para mí, ¿no? Yo es la que es donde opero normalmente, pues más o menos la conozco más. Entonces, su característica de esta ya estamos hablando de VHF, es de 144 a 148 MHz. Se utiliza a nivel local o se puede utilizar con repetidores. Es una de las bandas más populares de radioaficionados en todo el mundo. Las condiciones de propagación por onda ionosférica son prácticamente nulas. ¿Qué quiere decir? Que la refracción ya cambia, ya no llega hasta la ionosfera, sino se queda en la troposfera, que es la capa de la atmósfera, la que está más cercana a nosotros. Entonces acá ya no hay que atravesar capa D ni capa F ni nada. Entonces la pura propagación de esta banda se da por la refracción troposférica y se puede incrementar por el famoso horizonte de radio, que es el que vimos en la sesión pasada. ¿Ok? En verano, el amanecer y el atardecer nos sorprende a menudo con aperturas a distancias que superan los 700 o 1000 kilómetros, y los conductos hacen posibles contactos que alcanzan y superan los 2000 kilómetros. Eh, en Yucatán, en el verano, con frecuencia se escuchan estaciones americanas y rara vez centroamericanas. Como experiencia, pues, particular, pues yo tengo tengo 2 equipos de VHF y ahí, pues, en alguna ocasión, hace como 2 meses, sintonicé una estación marina, el canal marino, pero, capté el reporte de tiempo en inglés. Y luego estuve averiguando y creo que ese reporte de tiempo viene de Estados Unidos. Y lo capté incluso como tipo 8 de la mañana, o sea, ya era muy temprano. Entonces, y sí me sorprendió, porque ese comunicado no es de acá cerca, debe ser de Estados Unidos. Pues, Yucatán, pues estamos cerca de, pues, de nuestro vecino del norte.
Y pues también con los equipos que tengo una antena de 12 metros, una TRAM de VHF no me acuerdo, creo que es de 200 watts de potencia. Y el equipo que tengo es de 45. Y me he comunicado al oriente del estado, más o menos está como a 250 kilómetros de acá, aproximadamente. He recibido señal y me he comunicado hasta esas regiones, ya casi colindando con Quintana Roo. Entonces, sí, claro, esa comunicación o esas señal la he captado en las noches o en las mañanas. En el día está terrible. No se puede avanzar tanto, pero en las noches se escucha clarísimo muchos, comunicaciones. Y acá, pues, este, invitaría igual a don Pablo, porque estas son anécdotas igual de él para que nos comparta esas anécdotas. Gracias, gracias Enrique. Bueno, pues como dice Enrique, durante el verano es muy frecuente escuchar estaciones americanas, no solo de radiodifusión, sino incluso me acuerdo cuando en la época de la televisión abierta, y era yo pequeño, era un niño pequeño, y en la casa de ustedes en Tizimín, no aquí en Yucatán, en Tizimín, pues teníamos las teles incluso blanco y negro, ¿no? Cuando empezaron a llegar. Y mi hermano y yo construimos una antena que vimos en una revista que parecía un emparrillado, que ahorita les puedo decir que está compuesta de puros dipolitos, ¿no? Para la banda de televisión. Y le hicimos con aluminio de los cables que encontrábamos tirados de la Comisión Federal de Electricidad. Cuando hacían algunas reparaciones, dejaban pedazos en la calle. Y esos cables, aunque en el centro es un cable acerado, el recubrimiento, yo creo que por la mejor conducción que tiene, eran de alambres de aluminio. Los, de- los descorchábamos y con eso hicimos la antena con un soporte de madera. Empezamos a ver estaciones de televisión de Miami, sobre todo en el verano. Entonces, ahora hablando de la banda de 2 metros, yo tenía una comunicación prácticamente diaria con XC3 Uniform, XC3 Uniform, Extra Uniform, Ushu, le decíamos Ushu, Omar ya falleció. Durante el verano, porque pues, la familia se iba a la playa, yo tenía que viajar prácticamente diario, ¿no? Terminando mis labores acá. Yo tenía comercios en ese entonces y luego me iba a la playa a dormir y regresaba en la mañana, entonces, o en la tarde me regresaba y regresaba por la mañana a Mérida. Entonces, con mi camioneta y una antenita de un cuarto de onda nomás en el techo de la cabina de la pickup, yo me comunicaba con XC3, con XC3 UXU, Omar. Él estaba en Isla Mujeres, bastante retirado, no sé qué distancia sea, pero son fácilmente 400 kilómetros o algo así, ¿no? Y él transmitía desde su casa con una antena de 3 elementos que para la banda de 2 metros direccional, que hizo con un palo de escoba que perforó y utilizó los ganchos de tintorería que son para donde te entregan la ropa limpia. Esos ganchos son acerados, entonces los cortaba a medida y los introducía en el palo de escoba, ¿no? Quedaban ahí ajustados. Y luego el dipolo, ¿no? El radiante, un reflector, dos directores. Y platicábamos prácticamente diario en la banda de 2 metros, ¿no? Realmente esa no es una comunicación vía ionosfera, ¿no? Es una comunicación vía troposfera por refracción, y la refracción se da por la inversión térmica. ¿Qué es la inversión térmica? Normalmente en la atmósfera el aire caliente está abajo y el frío está arriba.
por cuestiones meteorológicas se puede invertir y queda al revés. En ese momento, esa inversión térmica provoca refracción de las ondas de radio. Y era por eso que teníamos esa comunicación. Además de eso, con un amigo de Campeche, él todavía vive con el XA3 Alfa Hotel Bravo, Pepe se llama. Abajo no se ve porque no alcanzo, tengo que modificar la diapositiva para que se vea. Pero comunicamos en la década de los 90 largos comunicados nocturnos durante todo el año. Yo, en ese entonces tenía una farmacia y salía como a las 11:30 de la noche y abordaba la camioneta que estaba a un costado del parque frente a la iglesia y él sabía a qué hora yo sabía y me llamaba o yo lo llamaba. Él se estacionaba con su carro y su antena de móvil en el malecón de Campeche y yo aquí en Mérida, prácticamente en el centro, en la zona centro de Mérida. Podíamos platicar media hora, 1 hora o 2 horas sin que la señal decaiga en ningún momento y estábamos casi a medianoche, lo cual es muy raro para la banda de 2 metros, pero las refracciones estaban a la orden del día. Ya no lo hemos vuelto a hacer, incluso por repetidora nos da mucho trabajo llegar a Campeche, ¿no? 160, 170 kilómetros de Mérida. Esa es la anécdota y se las platico para que ustedes sepan que las bandas que incluso normalmente son locales, ¿no? Que avanzan 30 kilómetros, cuando mucho a mayor altura, 50, 60 kilómetros, en un momento dado pueden superar los 200, 300 o más kilómetros por el fenómeno de refracción troposférica provocada por inversión térmica. Adelante, Enrique, por favor. Ok, gracias, don Pablo. Continuamos. La banda de 1.25 metros que abarca de los 2.19 a 2.25 MHz comparte características similares a la banda de 2 metros. Esta no es una banda muy conocida, a menos que tengan un multibanda, pero hay equipos que vienen, por ejemplo, si ustedes consiguen un radio chino como estos, hay unos que vienen que se llama tribanda, incluyen esta banda de 1.25, o sea, pueden navegar en un pequeño espacio en los 200 MHz. No es una banda muy utilizada. Yo he andado por ahí, pues no se escucha pues alguna conversación. Este, quiero pensar que es por, no vienen equipos tan comunes que traigan esa banda, repito, a menos que tengan un multibanda. La banda de 70 centímetros ya estamos hablando de UHF, que abarca de los 420 o los 450 megahertz, que al igual que la banda de metros se puede usar de forma local o a través de repetidores. En estos, para que tengan una mejor idea, pues operan los taxis o igual en la banda de 6 metros. Ahí andan los comunicados entre los Creo que no 6 metros, taxistas. te refieres a la de 2 metros, no a la de 6, Enrique, creo. Perdón, sí es cierto, estoy confundido con la de 6. Es la de 2 metros, la VHF. Ahí podemos encontrar la comunicación. Como bien decía don Pablo, es con la anterior, con la de 2 metros. Me estoy confundiendo. Es la de 2 metros y la de 70 metros. Se utiliza a nivel local y por repetidoras. Centímetros, 70 centímetros. Perdón, me volvió a confundir, sí. El uno es metros y este ya son 70 centímetros. Así es, gracias. Entonces, para que tengan una idea, las características que tiene es que su propagación no es tampoco por medio de la ionosfera. En la práctica, las distancias obtenibles resultan inferiores a las que ofrecen la banda de 2 metros en espacios abiertos. Ahorita les voy a poner un ejemplo. Aún así, con una estación bien montada pueden obtenerse
buenos resultados hasta los 350 kilómetros o más. Ok, la característica de esta banda de los 70 centímetros es que en zona urbana tiene mejor propagación, pero la de 2 metros, que es esta anterior, no funciona adecuadamente en zonas urbanas. ¿Por qué? Por los edificios, pero tiene mayor alcance que la de 70 centímetros. Por eso dice acá, en ciudades, el ruido de origen artificial, la atenuación por los edificios, la atenuación quiere decir pérdida de la señal. La atenuación por los edificios y la presencia de ruido de fondo resultante de la enorme concentración de emisoras que afectan a la banda de 2 metros hace que esta banda sea mejor dada su penetración y menor afectación. Incluso, pues yo con estos portátiles, yo tengo portátiles, ya hoy hace unos años pues hice la prueba. Si yo intento comunicarme con un portátil a otro portátil, no tiene mucho alcance en la banda de 2 metros. Si acaso nada más avanza 1 kilómetro en zona urbana. O sea, ¿por qué? Por los edificios, las casas, los árboles, etcétera. No sucedería así a lo mejor en zonas abiertas, por ejemplo, estar en el mar, tendrían más avance, pero en zonas urbanas, el que tiene mejor alcance a nivel portátil son los que operan en UHF o 70 centímetros. Esos nos pueden dar un alcance hasta de portátil a portátil tipo 3, de 3 a 5 kilómetros, ya considerando edificios. O sea, tiene mejor propagación. Incluso desde la base a un portátil es el mismo comportamiento. O sea, tiene mejor cobertura en zona urbana esta señal, digo, esta banda de 70. Pero si ya queremos comunicarnos fuera de la ciudad a otras bases, que es cuando les platiqué mis anécdotas de una banda de 2 metros que puedo comunicarme hasta más de 200 kilómetros de cada ciudad, pues esta es la mejor. Pero si estamos hablando de portátil a portátil, es mejor la de 70 centímetros en zonas urbanas. Claro. Ok, entonces continuamos. Y ahorita ya no hablamos de centímetros. Si se dan cuenta, hablábamos primero de metros. Suele ocurrir confusiones. De repente nos metimos a centímetros. Ahorita vamos a hablar en las últimas diapositivas. Van a ver que ya son otra unidad de medida. Ahorita ya estamos hablando de centímetros nuevamente. Abarca de los 1240 a 1300 megahertz. Y acá ya nos brincamos de otra unidad de medida. Ya podemos hablar de gigahertz, 1.2 o 1.3 gigahertz. Esto pues puede utilizarse punto a punto para comunicaciones de satélite, de la ATB, para rebote lunar. Este tipo de propagación es caprichosa y depende de muchos factores como la inversión térmica, que es como igual platicó don Pablo con las anteriores. También lo afectan las nubes, neblina, etc. Se pueden usar prácticamente en todos los modos de transmisión, cada uno en segmentos asignados. De aquí en adelante siguen las famosas microondas. Micro, pues porque son ondas más pequeñas. En ellas existen actividades de radioexperimentación de aficionados con antenas muy sofisticadas y logros espectaculares. Y llegamos al resumen de las bandas. ¿Okay? Entonces, esto es importante que ustedes vayan analizando cómo quedan clasificadas las frecuencias y las bandas. En el lado izquierdo, pues vienen las bandas de acuerdo a su longitud, que son los 160, 80, 40, 30, 20, que son los que vimos. Y viene una subclasificación, es MF, si es High Frequency, si es VHF. Y vienen los rangos de frecuencia,
pues esto es importante no confundirlo porque empezamos con 1800, pero son kilohertz. O si quieren llamarlo de otra forma, empezaría con 1.8 megahertz. Y si se dan cuenta igual, en la parte de VHF ya estamos hablando exclusivamente de megahertz. Ya no están los 3 ceros, que es lo que hace posible los kilohertz. Entonces ya lo vamos compactando los números y lo vamos cambiando de unidad de medida, que es megahertz. Y hay otra clasificación que si se dan cuenta, ahí señala que es exclusivo compartido. El exclusivo se refiere a uso de radioaficionados y el compartido quiere decir que puede utilizarlo algún otro, pues otra entidad que no sea radioaficionado. Entonces, este cuadrito lo pueden encontrar en el CNAF del Instituto Federal de Telecomunicaciones, que es el cuadro nacional de atribución de frecuencias. Entonces, si nos vamos más adelante, podemos ver que igual ya cambiaron, ya no están en metros, ya están hablando de centímetros. Ahí está ubicada la UHF, nos aparece el rango de frecuencias y en la parte, digamos, de en medio de las diapositivas, ya volvemos a cambiar de unidad de medida. Ya estamos hablando de gigahertz a partir de 23 centímetros de UHF. Ya nos brincamos, que es lo que vimos acá. Es esto, eso está expresado en megahertz, que es lo mismo que tenemos en la parte de medio, pero nada más que acá ya se llaman gigahertz. Y aparece la UHF, se puede ver que la onda se hace más pequeña, va disminuyendo. En la parte inferior de esta diapositiva tenemos 1.2 centímetros, que abarca los 24 gigahertz y corresponde a la SHF, que es la Super High Frequency. Y en esta última parte tenemos aún las frecuencias en milímetros, o sea, muy pequeñitas, milímetros. Y ya estas corresponden a la extremadamente high frequency, o sea, extremadly high frequency, frecuencia extremadamente alta. Y el último rango que vemos son de los 300 GHz en adelante. Y si se dan cuenta, está como que está autorizada para radioaficionados. Pues, ¿por qué? Pues porque digamos que el gobierno, los encargados de regular, no le han encontrado aún un uso a esto. Entonces se lo dejan a los radioaficionados. Entonces, estos cuadritos son importantes que lo vayan estudiando para que vean cómo se clasifica. Importante, no se confundan con los metros, con los centímetros, con los milímetros, con los kilohertz, con los megahertz, con los gigahertz. Eso es importante no estarlo confundiendo. Y ese es el cuadrito, es otra representación del cuadro anterior que vimos. Vemos que es otra forma de visualizarlo. Acá están clasificados igualmente por bandas y aparece su longitud de onda. Y entre lo que vemos de características de este cuadro es que en la high frequency, en la alta frecuencia, vemos clasificaciones de alta, media y alta. ¿Ok? Y solamente en esa vamos a encontrar ese tipo de subclasificación. En las otras no tienen esa subclasificación. Pero prácticamente este cuadrito es muy similar a este. Entonces también es importante que le den una leída a estos cuadritos. Y este es el que yo les platicaba. Este es como que un resumen muy breve de las principales características de las bandas que ya platicamos. Entonces, por ejemplo, si se dan cuenta, en la de 160 metros, pues
su característica principal es que es una banda nocturna, hay ruidos estáticos, de preferencia se utilizan antenas verticales con L invertida, que fue el primero que vimos. Y la de 80 metros, que pertenece a la HF, a una frecuencia baja de esa subclasificación, se le conoce como buenas tardes y noches, que es lo que les dije también. Entonces, si lo van analizando, tiene las características ya resumidas de lo que hemos platicado en las diapositivas de cada tipo de banda. Y esta es la última parte del tema. Este concepto es la famosa línea gris, que es lo que les mencioné que va a favorecer la comunicación. ¿Qué va a originar todo esto? Nos dice que el concepto no es un tipo de propagación, sino más bien es una singularidad que ocurre constantemente en la atmósfera, justo en la línea gris, y es aprovechada por los radioaficionados para ser comunicados a larga distancia. Vamos a ver forma detallada qué es eso. En esta franja cambian las condiciones ionosféricas por influencia del Sol entre el día y la noche. O sea, es la zona en que el Sol se empieza a ocultar o viceversa. Esto hace que las capas atmosféricas cambien e impacta la capa D y la capa F. Así, la capa D de la atmósfera, que se sitúa entre 40 y 65 kilómetros de alto y es la causante principal de la absorción de las señales de HF, de High Frequency, desaparece rápidamente al atardecer en el lado oscuro de la Tierra y todavía no ha sido formada en el lado de la línea gris en que se está amaneciendo. Con lo cual, pues llega un momento en que junto a la línea gris hay una franja de la ionosfera sin capa D, por donde puede viajar más lejos la señal de high frequency, al no ser absorbida y reflejarse en la capa F. Se dan mejores señales que en cualquier otro momento del día o de la noche. Esto pues trabaja mejor o tiene mejor comportamiento en las bandas bajas, como son los 80, 40 y la 30, o incluso en las de 20 metros. O sea, en pocas palabras, ¿qué significa esto? Al momento en que está anocheciendo o amaneciendo, la capa F es la que se ilumina por más tiempo. Ahorita vamos a ver por qué. La región D se va a desvanecer antes del anochecer, o sea, la capa D, a medida que la iluminación del sol se reduce alrededor del anochecer en la superficie de la Tierra. Esto ocurre mientras el nivel de ionización sigue siendo alta en la capa F, lo que le da mayor parte de la propagación de radio para las comunicaciones por radio de larga distancia. ¿Por qué se da esto? Pues porque la región o la capa D es mucho más alta que la D y en la medida en que el sol pues se pone, le llegan los rayos del sol por más tiempo a la capa F. O sea, en la D se deja de percibir, eh, digamos, más temprano los rayos del sol, pero en la capa que está más elevada que la capa F, le siguen llegando aún los rayos del sol, precisamente pues por su altitud, y a medida que el sol se pone, permanece iluminada esta capa F por la radiación del sol. Entonces, esto va a hacer que o va a afectar la recombinación de iones, por lo que estos les va a llevar más tiempo.
¿Por qué? Porque el aire es mucho más delgado a la altitud de la región F en comparación de la región D. Lo mismo va a ocurrir cuando está amaneciendo, o sea, o cuando el sol está saliendo. La primera capa que va a recibir los rayos del sol, precisamente por la altura, va a ser la capa F, y la capa D va a ser la última en recibir los rayos del sol. Y su nivel de ionización comienza a elevarse antes, o sea, la F. Como el nivel de ionización de la región D es bajo, esto se traduce en que el grado de atenuación al que se someten las señales de menor frecuencia es menor que en el día. Eso también ocurre en algún momento en que la ionización de la región F sigue siendo muy alta y todavía se pueden lograr buenos reflejos o buenos rebotes. Como consecuencia, esto resulta en pérdidas de trayectoria general mucho más bajas alrededor de la línea gris de lo que se ve normalmente. ¿Qué tipo de frecuencias se van a ver afectadas? Pues ya vimos, por ejemplo, esta forma de propagación pues puede afectar a la de 10 MHz. Las superiores en frecuencia 10 MHz van a tender a ser atenuadas en un solo grado menor por la región D, y por lo tanto hay poca o ninguna mejora alrededor del anochecer y al amanecer por este mecanismo. Este tipo de propagación puede permitir contactos de radiocomunicación de larga distancia con estaciones del otro lado del mundo, o sea, las famosas intercontinentales. O sea, es lo que les decía cuando les dije, esto se debe a la capa, a la línea gris. Si yo estoy acá en México y busco un buen momento en que está anocheciendo o está amaneciendo, puedo entablar una buena comunicación dentro del continente hacia Europa, China, Asia, siempre y cuando pues también ellos tengan las condiciones adecuadas. O sea, es una comunicación a larga distancia lo que da este, esta, pues esta situación de la línea gris. Los tiempos óptimos para que se dé pues esta buena comunicación por línea gris, pues tienden a ser alrededor de los equinoccios de primavera y otoño. En estas épocas del año se puede establecer la comunicación a larga distancia con otro lado del mundo y, y con un nivel de intensidad muy bueno. Entonces, pues esta es la importancia de la llamada línea gris. Por eso a veces, no sé si en la semana pasada, en la primera parte de esto, les dije que en ocasiones, pues, la noche nos ayuda más a la propagación. Incluíamos, bueno, les incluí ejemplos de que en las noches, pues, se escuchan un mayor, podemos llamarla interferencia, ¿no? Pero realmente son como que señales que están entrando de otras emisoras o son estaciones que están emitiendo, pero como son tantas, pues llegan en un momento en que pueden ser ruido para nuestros oídos, pero realmente son transmisiones que van llegando y que digamos que se van amontonando. Eso fue cuando les puse igual el ejemplo pues del famoso radio de AM o el de onda corta, que cuando llega la noche, pues tenemos un buen número de señales que capta nuestro receptor de radio normal sin necesidad de una antena tan sofisticada. Entonces, esta famosa línea gris nos da pues condiciones favorables si las sabemos aprovechar, pero como lo dice, es una situación temporal porque tiene que buscarse el momento cuando está anocheciendo o cuando está amaneciendo.